Hola Centinelas, buenos días, buenas tardes, quien nos está sintonizando. El día de hoy vamos a tener un capítulo excepcional. Tenemos una invitada en la sección más allá del título que el día de hoy nos va a hablar qué es la nutrición. Centinela, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado el día de hoy? Liliana Galina es licenciada en Dietética y Nutrición, egresada con mención honorífica de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Tiene 13 años de experiencia en el área de la nutrición y clínica, dando consultas a pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, trastornos de la alimentación, entre otras enfermedades relacionadas con la nutrición. Ha ayudado a miles de pacientes a cambiar hábitos alimenticios, siempre tomando en consideración las necesidades y requerimientos específicos de cada paciente para ofrecerle el mejor tratamiento nutricional. Trabajó 6 años en gobierno en una clínica de medicina familiar del ISSSTE y actualmente se dedica únicamente a la consulta privada. Su lema es: no comas menos, come mejor. Muchas gracias, Centinela. Pues bien, te queremos dar la bienvenida. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Liliana Galina. Es una profesionista de nutrición y bueno, es muy importante que ahora que iniciamos el año, pues tengamos un tema que es muy importante para toda la población. Ya sabemos que queremos iniciar el año con toda la pila. Bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Pedro. Es un honor Bienvenida. estar y acompañarlos este día. Perfecto. Pues bueno, qué interesante el tema, de verdad. Más allá del título, iniciar con el tema de nutrición, de verdad, Centinelas, es fundamental. Hoy hablar de la nutrición es algo relevante, no hay que verlo por una cuestión de estética, sino de salud. Y bueno, ¿qué te inspiró a estudiar nutrición? Platícanos. Bueno, pues todo se remonta a la época de la secundaria, de cuando yo era estudiante en la prepa. Siempre tuve un gusto para las materias de química, de biología, me encantaban los laboratorios. Entonces yo dije, yo me quiero dedicar a algo de la ciencia. Todavía no Ok. lo tenía bien definido. Ya en la prepa, en donde empezamos a elegir áreas, que está área 1, 2, 3, 4, yo me dirigí 100% a área 2, Ujú. que es el área de las ciencias biológicas y de salud. Y ahí tuve más a detalle, estuve profundizando más en materias, por ejemplo, de biología. Ahí en biología empezamos a ver temas de nutrición y yo dije, esto me encanta, ¿por qué? Porque el saber que un alimento puede ser tu medicina, un alimento puede prevenir muchas enfermedades. Bueno, no en específico el alimento, sino el conjunto de varios alimentos te puede hacer bien, eso me encantó. A diferencia de estar tomando medicamentos, pastillas. Y bueno, también otra parte que me encantó de la nutrición, a mí desde chiquita siempre me gustó el cuidado personal, el verme bien, el hacer ejercicio. Entonces dije, bueno, aquí se mezclan dos partes importantes, temas de ciencia, temas de salud y el cuidado personal. Básicamente fue por Mm. eso. Pero fíjate qué interesante cómo profundizas el tema y qué padre que hables de una forma positiva de la nutrición. Hoy en día hay muchos tabús sobre ese tema y de verdad, Centinelas, más adelante lo vamos a abordar de una forma más concreta. Yo creo que va a haber un momento en el cual vamos a tener que profundizar sobre todo eso que tenemos en la mesa, que son los alimentos, que son fundamentales para nosotros, ¿no? ¿Cómo ves, Jesús? Muy bien, licenciada, ¿nos puedes compartir cómo fue tu camino en la formación que tomaste como nutrióloga? Porque bueno, a veces pensamos o tenemos la idea que vamos a encontrar algo cuando estudiamos y resulta que es todo lo contrario, ¿no? A mí me pasó que yo tenía una idea de lo que era mi profesión y ya en el estudiando pues cambia la perspectiva. ¿Cómo viviste tú este camino de tu preparación? Bueno, yo estudié en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. El método de estudios de esta escuela, de esta universidad, es a 5 años. Entonces, la ventaja de esta universidad es que ya sales titulado y ya sales con el servicio social, que a veces puede ser una parte difícil para el estudiante, ¿no? Termina la escuela y después dónde hago mi servicio y después la tesis, ¿no? Entonces aquí ya sales con tu tesis, ya sales con tu servicio social. Y bueno, en cuanto al camino,
pues las materias sí son muy enfocadas al área de salud. Ajá, o sea, vemos materias de patología, de morfología, anatomía, y también otras, química, biología, muchos laboratorios, dietoterapia a lo largo del ciclo de la vida, desde el niño que está lactando, embarazos escolares, los preescolares, adolescentes, adultos mayores. Entonces vemos todo el ciclo de la vida y cómo se debe de nutrir cada etapa. Ajá, aparte de esto que es como básico en el área de nutrición, también podemos ver áreas, por ejemplo, nutrición comunitaria, que a lo mejor es un tema que a lo mejor los nutriólogos no explotan tanto o que les da miedo el irse a las comunidades, el irse a los pueblitos y estar conviviendo con la gente. Creo que hace mucha falta ese tipo de nutriólogos, pero obviamente va a haber materias que van a ser complicadas. Por ejemplo, ves matemáticas, ves estadísticas, El dolor de cabeza de todos. haces cálculos, entonces pues muchos dicen, bueno, estudio nutrición, pero no vamos a ver No, matemáticas. matemáticas. Sí se ven matemáticas, obviamente no a grados tan complicados, pero, o sea, todos los días los nutriólogos están envueltos con las matemáticas. ¿Cómo? Al hacer el Claro. cálculo personalizado de cada paciente. Oye, perdón, me resultó muy interesante que nos contaras que hay una intervención a nivel comunitario. Es la primera vez que yo escucho que los nutriólogos tienen como esta función también de hacer una intervención a nivel comunitario. Me resulta muy interesante porque justamente sabemos que uno de los problemas que enfrentamos como país pues es la obesidad no solo de adultos sino también de niños, y qué interesante sería encontrar un nutriólogo que trabaje de manera directa en la comunidad, ¿no? Exactamente. A ratito vamos a profundizar un poco más del área comunitaria en cuestión de nutrición, Ok. pero básicamente, y me adelanto, es garantizar o más bien analizar toda la población. ¿Qué estudios socioeconómicos tiene esta población? ¿Qué nivel de educación? O sea, tienes que evaluar a la población a fondo. ¿Por qué? Porque si ves a personas que no saben leer y les pones su plan de alimentación, pues no te van a entender. Claro. Entonces, uno como nutriólogo específico en el área de población o de comunidades, tiene que buscar la forma. ¿Cómo voy a explicarle al paciente que tiene que comer tal y tal y tal? Entonces también es la creación de herramientas para que el paciente pueda entender y te pueda hacer caso. Claro, qué interesante. Oye, y bueno, en relación a tu experiencia como estudiante, ¿cómo la viviste? Porque ha de ser súper interesante saber que ahorita nos acabas de explicar el tema de comunidad, pero también cómo te desarrollaste dentro de la formación. Ok, aquí también algo que me encantó de la universidad donde yo estudié es que a partir del cuarto o quinto semestre uno va a prácticas profesionales a hospitales. Entonces ahí uno empieza a direccionar el área en el que quiere trabajar. Hay muchos nutriólogos que trabajan en el área de hospitales, trabajan en clínicas, trabajan en comedores, trabajan en escuelas. Ajá. Entonces, el ir conociendo, el ir a prácticas y ver, o sea, meterte a las raíces de los hospitales, a las cocinas, el estar lidiando con los médicos, con las enfermeras, ver cómo es esa dinámica, es muy padre. ¿Por qué? Porque ahí tú te das cuenta, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar en un hospital. En mi caso, yo hice prácticas en el Hospital de Cancerología y la verdad es que son prácticas muy fuertes, son muy tristes también porque te empiezas a encariñar con el paciente. Estás un mes yendo a visitarlos, preguntarles y de repente ya no está el paciente. ¿Por qué? Porque ya falleció, porque ya son pues pacientes que a lo mejor están en cuidados paliativos y de un día para otro ya no está. Entonces sí es muy triste esta parte de trabajar en un hospital, pero está la parte de la clínica en donde uno puede poner su consultorio
y está atendiendo pacientes y es justamente la parte de educación en nutrición. Ok, y justamente para allá quería ir. Sabemos que las profesiones o las disciplinas tienen como diferentes campos de acción, ¿no? Por ejemplo, la medicina, pues tiene especialistas en nefrólogos, oftalmólogos, etc, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, en nuestra área que somos trabajadores sociales, tenemos especialidades donde puede hacer intervención. Hay especialidades en nutrición que quiero imaginar que lo tuyo es lo privado, ¿y cómo es que lo ejerces? Bueno, sí, yo me dedico 100% a la consulta privada, pero hablando del campo laboral del nutriólogo, es muy amplio. La verdad es que mucha gente no sabe y un nutriólogo puede estar en comunidades, un nutriólogo puede estar en la industria alimentaria desarrollando nuevos alimentos que puedan satisfacer a la población o que pueda aportar valor, a lo mejor, no sé, un yogurt con más proteína. En esa industria alimentaria también podemos trabajar. En el área de hospitales, como ya mencioné, pues evaluar el estado de nutrición, hacer la intervención nutricia, y bueno, básicamente son como las tres Qué bonito principales se áreas. escucha ese concepto, intervención nutricia. Nunca lo había escuchado. Sí. Qué interesante. Y bueno, ya hablamos, estamos hablando de la parte pública, bueno, privada, pero falta la cuestión pública. No, efectivamente, ¿cómo se involucra un nutriólogo hoy en día en la salud pública? Pues creo que básicamente es en la educación. O sea, un nutriólogo es como un maestro. ¿Por qué? Porque tiene que educar. O sea, 100% un nutriólogo tiene que hacer la educación en nutrición. ¿Cómo, como profesional, voy a hacerle entender que tiene que seguir esta parte de su dieta? Ujú. Hacerle cambiar hábitos de años, porque muchas veces son tradiciones de que la abuelita te viene diciendo, no, es que tómate este jarabe o este jugo, Claro. y se va pasando años tras años tras años, pero muchas veces ese jugo o ese remedio o ese mito no es lo más saludable, o a lo mejor el cocinar con cierto condimento porque es la herencia o con eso es lo único con lo que sabe la comida. Entonces, hacerle ver al paciente, a la población, que eso no es lo adecuado. Entonces, Ok. básicamente, creo, y respuesta a tu pregunta, es la educación en nutrición. Perfecto, fíjate, nada más interesante, a veces hablamos de la nutrición desde una perspectiva clínica, pero no nos ponemos a pensar que si nos educamos desde chicos a hablar o desde muy niños a hablar de un tema de nutrición, el día de mañana se ve reflejado en cada uno de nosotros, ¿no? Sé que Jesús y yo no tenemos ese reflejo todavía. Pero vamos a Porque empezar Pero vamos, este año. pronto, vamos, pero vamos pronto se encaminados verá hacia la allá. transformación. En diciembre regresas y nos dices si ya hubo un Dale, su cambio. antes y su después. Pero del otro año. Oye, justamente yo te iba a preguntar cuál es la función de los nutriólogos para hablar de prevención de enfermedades. Con lo que le explicaste a Pedro, pues es más o menos la respuesta que va a similar, pero comentabas, bueno, algo muy importante que tiene que hacer el nutriólogo, romper con los mitos, ¿no? Porque muchas veces comentabas, las personas tienen como una ideología de lo que se debe consumir y en realidad a veces no es lo correcto o no deberíamos hacerlo, o a lo mejor sí hacerlo, pero siguiendo una secuencia a lo mejor de cantidades, ¿no? Porque estamos mal acostumbrados a hacer un consumo de alimentos pues excesivo. Qué complicado es que se tenga como la labor de sensibilizar a la población sobre lo que se tiene que hacer y sobre lo que no se tiene que hacer. Sobre todo, insisto, cuando recordamos que México pues tiene esta cuestión de los mitos, ¿no? Entonces, lo que me decía mi abuelita, lo que me dice mi mamá, lo que yo tengo que hacer. Y bueno, desde tu experiencia, ¿qué se ha dificultado más cuando tratas de romper estos mitos para atender las enfermedades? Pues principalmente la desinformación. Ahorita por todo el bombardeo de información que tenemos en internet, en redes sociales, hay muchísima desinformación. Ahorita ya cualquier persona puede abrir un canal de internet, una página de... ChatGPT para las dietas, ¿no? Ajá, o sea, y hay... Anda muy de moda, muy de Y moda. cualquier persona que ni siquiera tiene las credenciales, el título o estudió la carrera, puede dar un consejo. O sea, si ahorita yo quisiera, supongamos que yo no soy nutrióloga
y me invento, no, es que las fresas causan cáncer. ¿Y qué tal que yo soy una persona famosa, salgo en la tele? O sea, solo por ser famosa no quiere decir que tenga la razón. Sí, claro. Entonces, Sí, sí, sí. la desinformación es la principal dificultad al estar queriendo educar al paciente, porque llegan aferrados, ¿no? Es que yo diario me tomo mi jugo verde porque con el jugo verde voy a quemar grasa. Y no es cierto, o sea, un jugo verde no quema grasa. No, a ver, aquí no hay ningún alimento como tal que queme grasa. Acláranos eso porque fíjate, eso es muy cierto. Hoy en día sí escuchamos eso, ¿eh? O sea, que de las redes sociales sacamos que el juguito de no sé qué, que la Sí. dieta de no sé cuándo. Y esto que nos acabas de decir acerca del jugo verde, muchas personas tienen la creencia que el jugo verde te va a bajar de peso. Pero explícanos un poco más el por qué no. Bueno, el jugo verde, un jugo verde bien hecho debe de estar compuesto por puras verduras. Yo les digo a mis pacientes, si vas a tomar jugo verde, tiene que ser, por ejemplo, apio, espinaca, nopal, pepino, un poco de agua, limón y una o ninguna fruta. Y esa fruta debe de ser parte de tus porciones del día, no, porque muchas veces vamos al puesto de la esquina y te dan que el litro de jugo de naranja con guayaba y con manzana y nopal. Y ya por tener nopal, ya es un jugo verde. No, ese es un jugo de frutas, ¿sale? Entonces, un jugo verde Sí, tiene claro. que ser en su mayoría, en un 90-95%, puras verduras. Aquí, ¿qué pasa? Sí, es una forma de consumir verduras, pero el comer nopal no quiere decir que voy a bajar de peso. ¿Y qué pasa si me tomo mi jugo verde y al ratito me voy por mis tacos de carnitas? Pues ya. No hay un balance. Se quemó Es el lo que yo le jugo. digo a Jesús porque fíjate que hace Como el poco jugo. llegó con un jugo verde, ¿no? Y yo también le digo, oye, dame la dieta de jugo verde. Sí, Pero hay muchas creencias en relación a eso. Y mira, qué padre hoy tocar el tema desde ese punto de vista, porque de verdad muchas centinelas están pensando que el jugo verde es funcional, cuando realmente hay todo un proceso para llevar un control nutricional. Y primero que nada es que estés convencido de que tienes que comer de forma saludable, ¿no? Y de forma correcta. Bueno, así además, es. perdón, sería muy importante en este punto recordarle a los centinelas que recuerden o no olviden la importancia de antes de hacer o tomar una decisión que conlleve algún punto de su salud, pues consulten a los expertos y además al experto, ¿correcto? Porque por tradición siempre pensamos en el médico, olvidándonos que pues hay un especialista para hablar de nutrición, en este caso pues evidentemente la licenciada Liliana, pero enfocarnos en que antes de tomar una decisión lo consultemos con un profesionista. Y bueno, hablando ya de ese punto, ¿qué desafíos se está enfrentando hoy en día la nutrición? O sea, escuchamos ahorita, Jesús decía ChatGPT, dietas de la TikTok, abuela, Facebook. TikTok. O sea, encontramos hoy en día varias cuestiones o varios espacios donde se habla de nutrición, pero platícanos tú, ¿qué desafíos son los que estamos enfrentando hoy en día en relación al tema? Bueno, específicamente con tecnología o en Pues general. yo creo que poco a poco, hablemos de tecnología. Ok, de tecnología, pues como había comentado, principalmente la desinformación, ¿no? O sea, no se crean todo lo que vean en internet. Investiguen quién lo está publicando. O sea, que no porque sea la famosa que sale en la tele y porque tenga los cuadritos del abdomen, ya le voy a creer. No. O sea, irnos con los científicos, irnos con los médicos, irnos con los psicólogos, dependiendo el área que queramos abordar, ¿no? En este caso, y creo que a los nutriólogos son a los últimos a los que nos creen. ¿Por qué? Porque le creemos primero a la abuelita, le creemos primero a la vecina, le creemos al TikToker, al YouTuber. Al yerbero. Y hasta el último al nutriólogo. Incluso me ha pasado en consulta que hasta te debaten, ¿no? No, es que yo lo vi y no, o sea, es que no es cierto. O sea, uno estudió 5 años y incluso hasta los médicos, o sea, los médicos se han atrevido o se atreven a mandar planes de alimentación sin tener una especialidad o una carrera de nutrición. Entonces,
zapatero a tus zapatos. Claro. Ajá, o sea, yo no me voy a poner a criticarle al arquitecto porque yo no tengo ni idea de arquitectura. Yo no me voy a poner a decirle al abogado cómo tiene que hacer su trabajo. Claro. Entonces, cuando son recomendaciones de comida o de nutrición sí, en este caso de nutrición, vayan con su nutriólogo, con un nutriólogo que esté titulado, que no sea o que a lo mejor sí que sea un estudiante, pero que tenga las credenciales, que tenga la cédula, que tenga su título profesional. Sí, también, sin embargo, o sea, sí optar por a lo mejor el estudiante, pero demos preferencia a las personas que ya tienen el título. Recuerden que hay dos maneras de acceder a profesionales de nutrición. Puede ser en salud pública o en este caso de manera particular. Más adelante la licenciada les va a dar como datos personales. Si alguien está interesado en algún plan alimenticio o en hacer una consulta, es el momento ideal pues para que contacten a nuestra invitada y pues con lo que nos está platicando pues yo creo que me voy a animar a hacer mi cita para que me apoyes con un plan. Pero bueno, Claro que antes de sacar la cita, quisiera preguntarte, licenciada, ¿nos puedes contar si has participado en proyectos enfocados a la nutrición a nivel comunitario y cuál es la experiencia que se ha quedado después de esta intervención? Efectivamente, parte de las prácticas profesionales que yo realicé en la universidad, en un semestre era ver todo lo de nutrición comunitaria. Entonces fuimos a una comunidad en Jalapa, específicamente en Teocelo, y el municipio se llamaba Baxtla. El objetivo de estas prácticas era realizar el diagnóstico de salud de la población. Y ahí encontramos cosas muy interesantes, principalmente pues el área de trabajo de los hombres es el campo. Entonces, claro. los hombres salen en la mañana y se van al campo. Las mujeres se quedan en la casa y los niños se van a la escuela. Entonces, básicamente, la alimentación importa a partir de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va a alimentar a su esposo y a sus hijos. ¿Y cómo son estas prácticas o cómo sería la labor de un nutriólogo en el campo de la nutrición comunitaria? Pues es irte de entrada llegar a la comunidad, estar bajo el sol, es hacer muchas entrevistas, hablar con las personas, ir tocando casa por casa. Entonces, en el proyecto nos pedían, tienen que entrevistar a 150 familias, ¿no? Entonces, pues literal es ir, buscar, tocar. Hay veces que no había nadie en la casa, al otro día tener que regresar. Sí es mucha organización, es muy pesado. Y parte de las problemáticas en las que te enfrentas en esta área es que el paciente a lo mejor tiene un dialecto, que no habla español. Entonces, ¿cómo le haces entender, no? Nuevamente a lo mismo, buscar o hacerte entender que cuántas veces come la tortilla, ¿no? Eso. 2, mucha de la parte de cómo se alimentan es a base de la tortilla, es a base de los frijoles y es a base de algunas verduras. Entonces casi no hay proteínas. Y no les puedes exigir a estas personas, tienen que comer pescado, tienen que comer carne. Otra parte, evaluar el estado socioeconómico. Parte de los resultados de esta práctica fue que estas familias ganaban aproximadamente por semana entre 300 y 500 pesos. Entonces, con eso tienen que alimentar, tienen que pagar gastos y no le puedes mandar a lo mejor almendras, nueces, que son muy caras o incluso ni siquiera los pueden encontrar. Otra cosa que nos encontramos en estas prácticas fue que en las tienditas de la esquina siempre hay productos ultraprocesados. No puede faltar el famoso refresco de cola. Pero a lo mejor no hay tantas verduras o no hay tantas frutas. Entonces son como parte de los retos y también creencias que tiene la gente de que, no, bueno, yo ya trabajé 6 horas en el campo o en alguna construcción, pues ya me merezco mi vaso de coca, o no el vaso, el litro o el litro y medio,
y mi medio kilo de tortillas. Te tienes que enfrentar y hacerle ver, bueno, ok, sí te quedas con las tortillas, pero podemos agregar esto, o podemos cambiar esto, o podemos adaptar porciones. Y en ese estudio me surgió la duda, ¿se observó un contraste? Porque, por ejemplo, sabemos que México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, tanto en niños como en adultos. ¿Qué pasa en los estados que hay otro tipo de alimentación? ¿Se encuentra lo mismo o está el contraste de encontrar desnutrición? Pues hay de los dos, o sea, hay sí, mucha desnutrición, pero también por toda esta, por este bombardeo de alimentos ultraprocesados, también hay enfermedades como diabetes, como hipertensión y todo relacionado por sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos las dos áreas. Niños que no crecen, niños que están bajos de talla o de peso, y ya los papás que tienen obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas. Entonces tenemos los dos lados. Fíjate qué contraste tan más importante nos acabas de exponer ahorita. Sí, efectivamente creemos que México nada más es la ciudad y no es verdad. O sea, tenemos un territorio enorme, tenemos regiones que tienen ciertas características o formas de comer diferentes, y hoy en día hay algo que también se pone sobre la mesa, es cuáles son estos mitos que rodean a la nutrición. Ya los mencionaste algunos, pero sí nos gustaría que nos ampliaras más el tema, porque mitos hay muchos, ¿no? Y creo que todos, bueno, hasta los que estamos dentro del tema de la grabación y que estamos ahorita aquí presentes contigo hablando del tema, nos vienen nos vienen a la mente varias cosas que no pensamos, no analizamos, y se debe a que también hay mitos que siempre han estado presentes, ¿no? Claro. Desde hace muchos años con las familias. Claro, pues aquí les traigo una serie de mitos y vamos a desmentirlos y les voy a explicar el por qué. Okay. El primero de ellos es que la tortilla engorda. Todo mundo tiene satanizado la tortilla. Mis amigas me dicen, ay, no, es que dile a tus pacientes que nada más quiten la tortilla. Y yo, es que no se trata de eso. Y de hecho, parte de mis planes de alimentación, yo a todos mis pacientes les mando tortilla. ¿Por qué? Porque es un alimento muy nutritivo, es un alimento con muchas características, pero aquí la clave es la porción. O sea, si tú te comes una o dos tortillas, está bien, pero si ya te comes el kilo de tortillas con más cosas, ahí viene el problema. Entonces, la clave es la porción. Oye, y es que nuestra dieta, por ejemplo, el molito, sin estar chopeando la tortilla, pues no es mole. Entonces, ahí radica el problema, ¿no? Pues es que ahí depende también la combinación. Si te sirves el pollo con el mole y el pollo todo lleno de mole y todavía con el caldito, y aparte le estás chopeando con 5 tortillas y el bolito y el arroz, pues obviamente ya se vuelve un platillo muy elevado en calorías. Sí, claro. Entonces, no está mal comer mole, no está mal comer pollo, no está mal comer arroz, no está mal comer tortilla, pero todo con porción. Ok, entonces el primero es, la tortilla no es mala, sino las porciones que se consumen en este momento. Y cómo se va a preparar. Si obviamente nos comemos la tortilla frita, bañada en aceite, también impacta claro. en el valor calórico de la tortilla. Entonces, la tortilla no es mala, sí la pueden comer, pero ojo con la preparación y ojo con las porciones. Perfecto. El segundo mito es que, y me llega también mucho en consultas, es que las personas con diabetes no pueden comer fruta. A las pobres pacientes que tienen diabetes, no es que nunca como fruta porque se me va a subir la glucosa. Aquí nuevamente recalco, es una educación en nutrición. Tienen bien satanizado al plátano, tienen bien satanizado a la naranja. Sí lo pueden comer, pero con una intervención nutricia, con el apoyo de un nutriólogo, claro que te puedes comer tu plátano. Claro que va a haber momentos y combinaciones en donde ese impacto de azúcar no se va a ver reflejado en tus laboratorios. Entonces, sí pueden comer fruta, pero depende de las necesidades de cada persona. Ok, perfecto. Otra que también va relacionada con la fruta es que después de las 6 de la tarde ya no podemos comer fruta. No sé si les suene. Sí. ¿No? Sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado también. Aquí, y sobre todo con la sandía, ¿no? Ay, no comas sandía, no comas sandía en la noche. Porque es fría. No. Pero no nos hacen daño los tacos en la noche, ¿no? Las micheladas que sí son frías. Exactamente.
Aquí no es de que el estómago, los intestinos digan, ya, se cierra, ya no vamos a absorber, ya no vamos a nutrir. El estómago sigue trabajando, los intestinos siguen haciendo su trabajo. Entonces, no es de, ya 6 de la tarde, ya no vamos a trabajar y ya nos va a subir la glucosa, nos va a subir de peso. Sí Claro. podemos comer fruta en la tarde, pero nuevamente con porciones. Ajá. Y con ciertas combinaciones. A lo mejor para que la glucosa no impacte tanto en la sangre, hacer una combinación, por ejemplo, un medio plátano, que es la porción de una fruta, con unas almendras. Ahí el impacto de la grasa ya no va a dejar que la glucosa Yo pensé suba. que la porción de plátano era el plátano completo. No, ahí si te comes el plátano completo son 2 frutas. Es Se igual a come 2 dos manzanas. plátanos, se come 2 Entonces plátanos. comes 4 frutas al No día. es cierto. Igual y las necesitas, o sea, si tú eres un atleta de alto rendimiento, No, pues no. por supuesto que lo puedes No, comer. no soy atleta. Pero sí es atleta de alto rendimiento, pero para comer. Sí, ahí está el detalle. Claro. Y Ay, justo hablando del ejercicio, otro de los mitos es, si hago ejercicio, puedo comer todo lo que quiera. Que es Y muy no. común en los que van al gimnasio Sí, escuchar que claro, o sea, De mí no vas a estar estoy hablando, haciendo Jesús. volumen. Estoy haciendo Y volumen. todo el tiempo lo veo comiendo de más porque está haciendo volumen. yo lo veo en el gimnasio. A lo mejor no me voy a especificar en atletas de alto rendimiento, porque esa es otra área. Sí, claro. Pero gente común y corriente, oficinistas que nada más tenemos a lo mejor 1 hora, hora y media para ir al gimnasio, están en la caminadora a lo mejor 20 minutos, o 40 minutos, o toman una clase. Y ya con eso creen que ya pueden comer, y saliendo las donas y los tacos y las garnachas y la cerveza. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que quemaron haciendo actividad física lo están recuperando incluso mucho más con la alimentación, Claro. ¿sale? Entonces, no porque voy Nada de que a... estoy en volumen. Pues es que ahí ya es diferente, o sea, ahí ya es otra área, Ok. pero hablando como de población en general, General. que, o sea, oficinistas, amas de casa, que nada más tenemos 1 hora de ejercicio 2, no podemos llegar al gimnasio, ay, en la caminadora, no sé, quemé 140 calorías o 80 calorías y voy y me como unos tacos con 300 calorías, pues si quieren bajar de peso, no se va a lograr ese Claro. déficit calórico. Sí, claro. Ajá. Otro de los mitos es que el agua con limón quema grasa. Ese es un mito que también muchos pacientes llegan, no, es que yo todas las mañanas mi vasito de agua tibia con mi jugo de limón. No es lavatrastes. No es lavatrastes. Aquí, ¿qué va a pasar? Únicamente te va a hidratar. Únicamente el limón te va a aportar vitamina C. Pero como tal, no hay ningún alimento que queme grasa por sí solo. O sea, es una combinación de muchos hábitos. El descanso, el ejercicio, la dieta, la creación de hábitos. Entonces, si yo tomo nada más jugo de limón con agua, ¿ya me va a bajar de peso? No. Oye, y esto viene muy de la mano con las famosas dietas milagro, que seguramente han de ser muy comunes en la consulta. ¿Qué piensas de esas famosas dietas milagro que te prometen en un mes bajar 30 kilos tomando lo que referías? Agua de limón con chía y pues ahí tienes a la gente explotando todo lo que da esta dieta. Hay que tener mucho cuidado porque, o sea, si nos ponemos a pensar, si en realidad funcionaran, no seríamos el país con estas estadísticas de obesidad y de sobrepeso y con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué te van a prometer estas dietas? Justamente lo que dices, bajar de peso en corto plazo, baja 10 kilos en una semana. Y muchas veces esas pérdidas tan rápidas pueden provocar más complicaciones a la salud. Más que el bajar porcentaje de grasa, estarían bajando su porcentaje de músculo y se estarían deshidratando. Entonces, hay que tener mucho cuidado y nuevamente voy a recalcar, busquen a un profesional. No se dejen llevar por la dieta de la vecina o porque a esta persona le funcionó. No quiere decir que a ti te vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que hace un nutriólogo es hacerte una historia clínica,
preguntarte tus antecedentes, tu frecuencia de consumo, para que todo quede personalizado. Y además, este tipo de dietas no te enseña hábitos, no te enseña a comer, y un nutriólogo te enseña hábitos, te enseña cómo combinar, para que no le tengas miedo a la comida. Ok. Ok, y bueno, hay otro tema que nos interesa mucho abordar contigo, que es, ¿qué pasa cuando ya una persona está llevando a cabo un plan alimenticio y de repente empieza a fallar? ¿Qué es lo que genera realmente que la gente no mantenga como tal un plan de forma positiva? Ok, pues lo que yo he visto en mi experiencia es básicamente que se empiezan a confiar. Ajá, o sea, empiezan a ver que los primeros 3, 4 meses ya bajaron 10, 15 kilos y piensan que ya pueden entrar a una etapa de mantenimiento y empiezan a agregar otra vez que el refresco, que los taquitos, que los fines de semana se descompensan. Entonces ya no va a haber este déficit, va a haber un superávit de calorías y obviamente va a haber un aumento de peso. Entonces, principalmente el que se confían. Otro de los errores comunes y que veo mucho en mis pacientes es que se pesan diario. Sí. Y el peso es muy variable, sobre todo en las mujeres. O sea, si las mujeres están en su periodo, pueden tener a lo mejor una retención de 1 a 3, 5 kilos. Y no quiere decir que ya haya subido 5 kilos de grasa, ¿no? Es agua y a lo mejor a la siguiente semana o siguientes 15 días ya lo disminuiste. Entonces, no se pesen diario. Si yo ahorita me tomo 1 litro de agua, voy a subir 1 kilo de peso, pero no quiere decir que haya subido grasa. Entonces, el peso es muy variable. Yo les recomiendo que si quieren saber como un peso estándar, se pesen en la misma forma. Por ejemplo, en las mañanas, a lo mejor 7, 8 de la mañana, con ropa interior o lo más ligero, y en ayunas y después de ir al baño. Porque si nos pesamos a las 7 de la mañana y después a las 10 de la noche, que ya traemos el desayuno, los snacks, la comida, podemos pesar más. Entonces, nunca vamos a tener un peso variable. Y otra cosa también relacionada con el peso, que no se pesen en todas las básculas. ¿Por qué? Porque uno se pesa en la báscula del médico, otro en la báscula de la mamá, otro en la báscula del gimnasio. Y si las básculas no están calibradas, pues obviamente vamos a tener una diferencia. Ok, ¿Sale? perfecto. Vamos a ver unas fotografías. Vamos a verlas. Vamos a ver estas fotografías de las actividades que realiza Liliana. Qué interesante es haber observado de qué manera haces la intervención, pero bueno, creo que solamente abordamos muy poquitos errores que suele comentar la gente cuando está equilibrando su manera de nutrirse. ¿Qué otros errores podemos observar o tú observas en las consultas? Pues el que se dejan llevar por la mercadotecnia. Ahorita la industria alimentaria sí ha querido ayudar a tener más alternativas saludables, pero muchas de esas alternativas no son tan buenas. Podemos ir al supermercado y ver un pan que a lo mejor se ve muy saludable, o un cereal de caja, a lo mejor con colores muy, a lo mejor no tan llamativos, no tan colores tan como los que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor tonos más café o letras más verdes, que a lo mejor eso es como lo que implica salud,
pero la gente se deja llevar por eso. Ay, mira, y me llevan la caja al consultorio. Mira, encontré estas barritas y la caja así de cartón, muy orgánico, muy natural, muy artesanal. Y ya cuando revisas los ingredientes, una bomba de azúcar, una bomba de aditivos, una bomba de cosas artificiales. Entonces, parte de lo que yo hago en mi consulta es les explico a mis pacientes a interpretar envolturas. Hacemos un taller de etiquetas para que el paciente ya tenga la herramienta de, mira, encontré esto en el súper y si es cierto lo que me está vendiendo o no es cierto, es un error. Entonces, no se dejen llevar por la mercadotecnia o por empaques que se vean saludables. Otro de los errores es que quieren seguir dietas de otras personas. De, es que mi mamá siguió esta dieta y le fue súper bien. Sí, pero tú no eres tu mamá, no tienes la misma composición, no haces la misma actividad, no tienes la misma edad. Entonces, quieren seguir dietas del famoso, del hermano, y no se trata de eso. Todo es personalizado. Y otra que sí, aquí quiero recalcar mucho, las pseudociencias. O sea, ahorita se me viene a la mente y que estuvo muy de moda, ponte a escribir con tinta azul, quiero bajar de peso para bajar de peso. Y es ilógico, o sea, ¿cómo vas a bajar de peso escribiendo con tinta azul? O sea, ni siquiera hay algo científico, ¿sale? Entonces, no crean estas pseudociencias que no tienen punto científico. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Porque puede provocar muchas complicaciones a la salud. Chucho ya traía como la tinta ahí para escribir. Aquí, mira, y me la dieron negra. Y de hecho, no me va a funcionar. Los plumones. Se la apuntó en el brazo, porque dice que ahí le dijeron que podía bajar de peso. Y bueno, también a la par, pues también no buscar dietas en internet, ¿no? Que va de la mano. Hay una dieta rápida. Me meto al buscador de internet, dieta para bajar de peso, y ahí te sale una. Y son dietas que ni siquiera están equilibradas, que son muy matadas, que restringen muchos grupos de alimentos y a final de cuentas el que sale perjudicado es uno. Claro, que como comentaba son materiales que sube cualquier persona hoy en día sin mayor problema y es lo que estamos recibiendo. Pero bueno, regresando a la importancia de consultar a un profesionista, ¿nos pudieras compartir? Vamos a entrar como a la hora brava del programa. ¿Nos puedes compartir desde tu perspectiva, tu experiencia, qué competencias considera que debe tener un nutriólogo para hacer un buen ejercicio? Porque bueno, hemos observado o hemos escuchado las críticas de las personas de profesionales que bueno, te hablan de un punto nutricional y ellos no cumplen con el parámetro. Hoy en día, ¿qué debe tener un nutriólogo para hacer un ejercicio adecuado? Pues de entrada es el gusto por la ciencia. La nutrición es una ciencia que constantemente está cambiando. A lo mejor lo que antes sabíamos que nos aportaba cierto alimento, ahorita ya sabemos más cosas, o tendencias alimentarias, ¿no? Pero justo el gusto por el saber, sobre todo cosas de ciencia. 2, un nutriólogo debe ser súper empático, porque no puedes ser grosero, no puedes ponerte en un plan de, no, pues tiene que ser así como yo se lo estoy mandando. Platicar con el paciente, el gusto de relacionarse y de conocerlo. ¿Por qué? Porque hay veces, y me toca en la consulta, que de verdad ni siquiera veo cosas de nutrición y el paciente te tiene tanta confianza que te cuenta de sus problemas familiares, problemas de la casa. Entonces, esa confianza que se llega a tener es muy linda. ¿Por qué? Porque pues, te está abriendo parte de sus problemas y claro, si tú lo pudieras apoyar, pues también cuenta bastante. Otra cosa es la capacidad crítica y de análisis. La nutrición... a cada rato salen artículos científicos. Entonces, uno tiene que estar leyendo, actualizándose. Si a alguien no le gusta estudiar, pues un nutriólogo se va a quedar estancado a lo mejor en lo que aprendió en la licenciatura, ¿no? Entonces, seguir leyendo. Pero básicamente, justamente,
resumo, la motivación para buscar áreas de salud, o sea, el gusto por la ciencia, la empatía, calidad humana. Una nutrióloga tiene que ser organizada, tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque si le llegan a lo mejor 10 pacientes en un día y a lo mejor le manda el plan de alimentación hasta el mes, pues ya, claro. ya no va a haber esa confianza. Claro. ¿Y qué retos se enfrenta entonces hoy en día un nutriólogo en México? Bueno, pues principalmente las estadísticas. Las estadísticas en México nos están matando. México es el número 1 en obesidad infantil y también a nivel de adultos estamos en los primeros a nivel mundial. Y además los problemas de salud. Ajá. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, cáncer y más bien todas estas enfermedades van relacionadas mayormente con la dieta. Ajá. Si nosotros como nutriólogos, si la población buscara oportunamente esta educación en nutrición, de verdad se podrían prevenir muchísimas enfermedades. Uh-huh. Ok, perfecto. Y bueno, ¿a dónde va encaminado hoy la nutrición? Porque yo veo que en las unidades médicas encontramos pocos nutriólogos y son muy necesarios hoy en día. Yo considero que es una de las profesiones que deberían de estar de forma permanente en todas las unidades médicas de primer nivel, porque hablamos de una cuestión preventiva para otras enfermedades. Sí, fíjate que desafortunadamente en el área de gobierno no hay tanto nutriólogo. Ajá. Si uno va a su clínica, puede haber 15 médicos y nada más hay 2 nutriólogas, la de la mañana y la de la tarde. Pero para atender a toda esta población nos quedamos cortitos. Hay una estadística de la INEGI que dice que por cada 1000 personas hay 2.4 nutriólogos. Ajá. Entonces, somos muy poquitos nutriólogos y a mí me gustaría que en cada escuela, en cada hospital, en cada clínica, en cada empresa pueda haber un nutriólogo que les pueda orientar. Bueno, no sé, por ejemplo, en una empresa, si les ponen snacks, ponerles snacks saludables, no papitas, no galletas. En la escuela, la labor de los niños, que los niños ya empiecen a tener esta capacidad de decirle a lo mejor a sus papás, ¿sabes qué, papá? Ya no compres papitas porque en la escuela aprendí tal y tal cosa. Ajá. Pues en los hospitales, hacer la labor, ya aquí el paciente ya está enfermo. Entonces, si nosotros como nutriólogos le decimos, bueno, cambia esto por esto, tampoco prohibir, pero darles alternativas. Claro. ¿Nos puedes compartir un mensaje para las personas que están estudiando o quieren estudiar nutrición? ¿Qué mensaje podría impactar en ellos para que se decidan o a seguir por el camino de la nutrición o que verdaderamente se motiven a estudiar nutrición? Claro, bueno, la carrera de nutrición es una carrera increíble, es una carrera muy gratificante el ver los resultados del paciente que de una consulta a otra llega tan contento y que te diga, ¿sabes qué, Liliana? Ya no se me cae el cabello o ya no me duermo en las tardes, ya no tomo esas siestas de 2-3 horas o ya tengo más energía o ya puedo cargar más en el gimnasio y todo por el simple hecho de la alimentación. La verdad es que es muy gratificante, yo amo mi carrera. Creo que sí tenemos un reto, el reto de las estadísticas. Sí. Ya vimos que no hay tantos nutriólogos y que tenemos mucha obesidad, mucho sobrepeso en México, pero poco a poco vamos, ahí vamos. Creo que sí ha habido mucha conciencia de parte de la población y más ahorita, ¿no? Que está ahorita creo que está de moda el cuidarse, el ir al gimnasio, el comer bien. Creo que yo lo he visto, ya hay más preocupación por buscar alimentos buenos. Digo, está el otro lado de la moneda, ¿no? La gente que no le interesa su dieta, pero el amor propio, el estar buscando terapias, el querer estar bien, creo que es un muy buen avance. Ok. Pues digo, es importante, centinelas, que tomen en cuenta esto que nos está comentando Liliana.
La verdad, hoy en día la nutrición tiene una relevancia dentro del sistema de salud que deberíamos de ponerlo siempre por delante en muchos aspectos. Te agradecemos mucho el hecho de que estés aquí con nosotros, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas explicado a profundidad qué es la nutrición, ponernos tantos ejemplos, hablar de los mitos y bueno, van a aparecer sus redes sociales para que también la sigan. Su número telefónico también va a aparecer para que ustedes puedan contactarse con ella si ustedes requieren alguna consulta o requieren de algo, ¿no? Por otro lado, síganos en nuestras redes sociales. Recordemos que ya estamos en nuestra segunda temporada. Esperen más videos. Jesús, ¿un comentario que quieras aportar a los Pues no centinelas? acordamos nada, pero ojalá si algún centinela se comunica contigo y te diga que te vio aquí con nosotros, pues le hagas un descuentito. Claro que sí, claro que sí. Entonces, iniciando el año, márcale a la nutrióloga, haz tu primer consulta, di que viste el programa de Centinela Social y pues obtendrás ahí un descuentito en tu consulta para que te animes y pues para que empecemos este año nuevo con toda la actitud. Pues Liliana, gracias, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer haber estado con ustedes. Sale. Centinelas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y coman sano. Coman sano, frutas y verduras. Centinela Social es posible gracias a entrevistadores: José Pedro Márquez Gálvez, Jesús López Hernández. Dirección y edición: Gerardo Nava Islas y Ulises Arturo Durán Medino. Cortinilla y gráficos: Ulises Arturo Durán Medino. Y la producción en colaboración con Panóptico Films. Idea original y productor ejecutivo: José Pedro Márquez Gálvez.